Me gustaría empezar mi intervención, en primer lugar, y si me lo permiten, explicando un poquito el sentido que tiene la dirección que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir. Como les he dicho, es participación ciudadana, y luego matizaré el concepto, porque se va a hablar mucho y se ha hablado de participación, de acción exterior y cooperación. La dirección tiene y tiene que ver con la introducción de la presentación, tiene una dimensión europea y abierta al exterior, y por lo tanto la propia acción exterior del Gobierno lo que intenta es no solamente llevar a cabo unas políticas sectoriales en materia de relaciones europeas, que para eso están los departamentos competentes, sino también tener una visión política y estratégica de lo que es las relaciones con Europa y la acción exterior. Y por raro que esto pueda parecer, en el mundo en el que nos movemos, conceptos como transparencia, participación, colaboración, democracia, son ahora mismo conceptos globales que van más allá de nuestras propias barreras físicas. Yo creo que en esto todos los ponentes que van a intervenir y han intervenido, pues les habrán dado cumplida explicación y ejemplos ilustrativos, y por lo tanto también en el ámbito de la participación ciudadana, la posición mirando hacia el exterior y las relaciones con la Unión Europea, como veremos a continuación, pues son sumamente importantes para centrar la cuestión. Materias como el ámbito de la cooperación al desarrollo no se pueden entender sin elementos de participación ciudadana. Están demostrados que aquellos proyectos de cooperación son más exitosos cuando en el proyecto se involucra la participación de todos los actores que intervienen en la cooperación. Lo pongo ya como un elemento de ejemplo, y precisamente es una de las materias donde, junto con algunos temas estratégicos de la Unión Europea, se impone necesariamente por normativa europea la necesidad y la obligación de contar con los agentes en participación ciudadana. Por lo tanto, muchas veces me gusta dedicar algún tiempo a explicar la dirección, porque todavía pues mucha gente me pregunta, ¿y esto de participación con acción exterior y cooperación por qué? Bueno, pues porque veremos que realmente son materias que tienen una dimensión exterior, una dimensión global, y que en muchas ocasiones se va implantando normas de participación, de transparencia, de eficacia, de coordinación, de colaboración, por reminiscencia de normas europeas, incluso por acuerdos globales internacionales. Por lo tanto, un poco la posición estratégica de la dirección responde a esta filosofía. No sucede en todas las composiciones, todos los gobiernos que tenemos, pero en el nuestro pues coincide así. Bueno, pues situada un poco la cuestión estructural, que siempre, como digo, pues me gusta presentarlo, el título de mi intervención tiene que ver con los procesos de participación ciudadana y un poco la experiencia que tenemos en Aragón con lo que es participación ciudadana. Y cuando uno habla de participación ciudadana, seguro que antes de que yo pueda precisar cómo se concibe en el Gobierno de Aragón, ustedes ya están pues intuitivamente haciendo ejemplos, poniéndole intuitivamente ya una denominación concreta, incluso asociándola a temas concretos de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay un concepto que hoy en día se repite en los medios de comunicación, en los medios administrativos, en los medios políticos, es participación, participación, pero no todo el mundo la concibe igual, ni siquiera desde el punto de vista jurídico todavía hay un concepto que podamos dar como unánime para todos, lo cual pues posiblemente sea bueno. Pero esto nos lleva a que, desde el punto de vista de la administración, en este caso autonómica, tenga un concepto y una filosofía muy concreta también, que será por la que vaya a profundizar después. Bien, yo les voy a comenzar por leyendo un párrafo que voy a intentar pues levantar algún interés. Empieza así, dice: los dirigentes políticos de toda Europa se enfrentan actualmente a una verdadera paradoja. Por una parte, los europeos esperan de ellos que encuentren soluciones a los grandes problemas que acucian a la sociedad, pero al mismo tiempo, esos mismos ciudadanos tienen cada vez menos confianza en las instituciones, en los políticos, o simplemente no están interesados en ellos. Si yo, tras esta lectura, les preguntara, ¿les ha sorprendido?, pues seguramente me dirían no. Incluso a medida que iba leyendo, intuitivamente ya iban asociando ideas, incluso dando la razón a este texto, y por lo tanto quizás el contenido del mismo pues no les cause ninguna sorpresa. Es más, seguramente que si abriéramos ya un coloquio diríamos pues que está muy bien definido, muy bien reflejado el sentir actual de lo que está pasando en nuestra sociedad, incluso los debates de si hay desafección entre los ciudadanos, los políticos, las instituciones. Bueno, pues ya tenemos para introducir la sesión un informe que habla de esta cuestión y que podemos dar por sentado que no nos sorprende. En cambio, si yo ahora les hiciera la pregunta de cuándo secuencialmente o temporalmente, ¿a qué fecha lo llevaríamos? Seguramente unos dirían, pues no sé, pues hace 2 días, otros 1 año, 2, pero ¿cuánto más nos iríamos? Pues posiblemente no más de 4 años, 5, 6.
Y si yo les preguntara además la fuente, diríamos, pues será un periódico o será la intervención de un político. Bueno, pues quizás aquí la sorpresa venga por precisar a cuándo responde este informe temporalmente y quién lo emite. Y este informe pues data nada más y nada menos del año 2001, del 25 de julio del año 2001, y responde a las primeras frases del libro blanco sobre gobernanza europea. Es decir, ya en el año 2001 hay una inquietud hasta el punto de introducirla a la Comisión Europea en los 4 elementos estratégicos del año 2000 y que van a potenciar el crecimiento de Europa para la estrategia 2020, y uno de ellos es nada más y nada menos que la gobernanza. Y parte de una reflexión que lleva a cabo la Comisión Europea como consecuencia de una alarmante desafección que encuentra Europa en las elecciones al Parlamento Europeo de aquellos años, y sobre todo del no irlandés al referéndum del Convenio de Niza, del primer borrador de la Constitución Europea que se planteaba en ese momento. Ese referéndum que salió con el no irlandés y la escasa participación en las elecciones europarlamentarias de aquel momento le hizo reflexionar a la Comisión Europea, a las instituciones europeas, de por qué había una desafección, por qué había tan escasa participación en algo que se consideraba tan importante y por qué había esa crisis, esa brecha entre las instituciones, los ciudadanos, la política y los políticos. Por lo tanto, yo me gustaría quedarnos con esta reflexión y con este primer documento, que les invito a que lean en este verano. Bueno, es un informe pues relativamente breve, tiene más de 37 páginas y es bastante ilustrativo. Bueno, pues sobre esta reflexión, la Comisión Europea, como les he dicho, reflexiona sobre la desafección de los ciudadanos y las instituciones, ve que es un problema que va a perdurar en el tiempo y lo eleva a categoría de estrategia, y considera que son uno de los 4 ejes más importantes que Europa debe tener en cuenta en sus políticas, y además se eleva a la categoría de estrategia. Además, el libro blanco sobre gobernanza europea se refiere, sobre todo, si leen el informe, en la manera en que la Unión Europea utiliza los poderes que le otorgan los ciudadanos. Es decir, el poder que emana de los ciudadanos se vincula al de gobernanza, y lo que está analizando la Unión Europea es cómo se gestiona ese poder, que denomina gobernanza, para que haya una desafección entre los ciudadanos y ese mandato que los ciudadanos otorgan a las instituciones y a los poderes públicos. Y se refiere a la manera en que las cosas podrían y deberían hacerse mejor. O sea, en qué forma, de qué manera los mandatarios públicos, aquellos que tienen el mandato del pueblo, pueden y deben hacer las cosas para que funcionen mejor. Y para ello pretende la Unión Europea, en las estrategias de sus políticas, abrir el proceso de decisión política y también abrir el proceso de elaboración de políticas públicas, y dotar a los ciudadanos de un mayor grado de participación, para que tengan un mayor grado de integración en las políticas y para hacerles responsables de las mismas. Es decir, se busca abrir procesos para el diseño y la ejecución de las políticas públicas con una finalidad muy concreta: mayor integración y mayor responsabilidad. Y esto se hace pensando que con estas fórmulas se va a conseguir mejorar esta desafección, esta visión negativa que tienen los ciudadanos de las instituciones europeas, y por lo tanto que se considera que es una manera imprescindible para corregir esta desafección. Por lo tanto, la reflexión que lleva a cabo el libro blanco sobre gobernanza parte de esta primera premisa: la actitud crítica, la estrategia, y qué se va a intentar conseguir y qué tiene que hacerse para cambiar los objetivos que se pretenden. Por lo tanto, el proceso de apertura en la elaboración y la aplicación de las políticas públicas debe dotar, en teoría, a las instituciones de una mayor integración, mayor responsabilidad, y por lo tanto se debe conseguir mayor conexión y mayor eficacia. Como les decía, este libro blanco propone abrir procesos de elaboración de políticas públicas en la Unión Europea con el fin de asociar un mayor número de personas y organizaciones en la formulación y en la aplicación de las leyes, y en las normas y en las estrategias, en las políticas públicas, lo que se traducirá en mayor transparencia, en una mayor responsabilización de todos los participantes y, por tanto, en una mayor eficacia y coherencia de las normas. Y, por tanto, la Comisión pretende para esto, pues, básicamente, conseguir mayor grado de participación y mayor grado de apertura. Veremos a ver si lo vamos consiguiendo y cómo este mensaje va calando en el conjunto de nuestras instituciones y también de nuestras normas.
Bien, para ello lo que se quiere conseguir es mejores políticas, mejores normativas, mejores resultados, una gobernanza mundial y centrar las instituciones. Y si tuviéramos que resumir los principios de la buena gobernanza según este informe europeo, pues los definiríamos como un principio de apertura, un mayor principio de participación, una mayor responsabilidad, una mayor eficacia y una mayor coherencia. Por lo tanto, aquí encontramos ya en este informe, primero, una preocupación a nivel europeo, lo que les decía, de por qué el ámbito de participación ciudadana, transparencia, no tiene una dimensión local o no debería tenerla ni regional ni europea, sino que estamos hablando de conceptos que van más allá de nuestras fronteras y que ahora mismo son globales. Si estuviéramos hablando de un país latinoamericano, incluso de un nivel de desarrollo medio, también se están cuestionando estas cuestiones, todas las que están en este caso pues sometiendo a estudio la Unión Europea. Se considera que es absolutamente necesaria la participación, se considera necesaria hacer corresponsables a los ciudadanos del diseño y de las tomas de decisiones en las políticas públicas y, por lo tanto, al hacerles responsables, se entiende que esto va a conseguir una mayor afección, una mayor eficacia y, por último, una mayor coherencia. Por lo tanto, este es el marco del que me ha gustado pues, comenzar hoy la sesión para centrar la cuestión y por qué, en definitiva, una administración pública de carácter regional, autonómico, como es el Gobierno de Aragón, trabaja en temas de transparencia o por qué tiene una Dirección General de Participación Ciudadana. Y digo esto porque muchas veces todavía hay que explicarlo. Bueno, pues responde ni más ni menos a un mandato de la Unión Europea para conseguir mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, la afección y, en definitiva, reforzar nuestros sistemas democráticos. Y bien, hace poco tuvimos en Zaragoza unas sesiones compartidas con la Dirección General también de Nuevas Tecnologías y nos decía un experto con una serie de estadísticas que si formuláramos una pregunta global de dónde desean vivir los ciudadanos del mundo, elegirían países no que sean los más ricos, sino aquellos países donde el valor de la democracia es mayor. Es decir, un país es deseable para sus ciudadanos, es habitable, desean vivir aquellos ciudadanos cuanto el país es más democrático. Por lo tanto, todo esto responde a que si reforzamos nuestras estructuras, instituciones democráticas, todo lo que hemos conseguido a través de nuestra historia, por decirlo de una forma, en mejora de la democracia, al final de lo que estamos hablando es de calidad de vida y estamos hablando de calidad de vida para nuestros ciudadanos. Luego a mí me gustaría ilustrar esta presentación inicial diciendo que el fin que persigue la Unión Europea, desde luego, entiendo que es ese, como luego se traduce en sus tratados, como veremos, pero desde luego para cualquier administración pública de lo que estamos hablando es de reforzar nuestras estructuras de derecho, nuestras formas de convivencia y, en definitiva, hacer de nuestros territorios una forma de vida pues mejor en términos de índice de desarrollo. Bueno, a lo mejor esto no es compartido por todo el mundo, pero así nos lo decía nada más y nada menos que un miembro de la Agencia Internacional de Transparencia. Bueno, pues partiendo de este contexto, en el año 2004, 2007, nace en Aragón la Dirección General de Participación Ciudadana. No es un proyecto que se haya puesto en esta legislatura última, sino que nace en la legislatura anterior, en el último periodo. Y esto sí, era una dirección única que ahora se ha fusionado pues, por esta visión estratégica que les acabo de decir, en una visión pues, más no tan local, sino más estratégica. Y bueno, pues el contexto no era muy diferente, no tan acuciante como es ahora en el tema del debate político de la desafección, pero ya hemos dicho que ya estaba sobre la mesa. Pero si tuviéramos que marcar el elemento de partida, pues es el que acabamos de decir del informe de gobernanza: desafección, complejidades sociales, económicas, culturales, una realidad que es poliédrica, porque los grandes temas que generalmente levantan más iniciativas y que levantan también más polémicas, más debate, son los grandes temas estratégicos donde generalmente los gobiernos no pueden dar solución desde una posición unilateral, sino que necesitan la integración de todos los agentes. Pensamos en medio ambiente, pensamos en temas como la soberanía alimentaria, pensamos en temas de educación, donde realmente para conseguir llevar a cabo políticas públicas es necesario pues, contar con una realidad lo más abierta posible. Y además tenemos el reto para hacer las cosas mejor desde el punto de la administración, pues pasar de una administración que sea burócrata, tecnócrata, a ser una administración relacional
que busque la interactuación con nuestros ciudadanos, que tenga el centro no tanto en la fase inicial, sino en la parte del ciudadano. Y por eso es muy ilustrativa pues cómo se ha diseñado este seminario, porque desde el punto de vista de la administración, yo les voy a hablar un poco de cómo está concebido en el Gobierno de Aragón, pero cómo luego se necesitan otros agentes que lo que van a intentar a través de sus medios es conseguir precisamente esa dinamización, esa interactuación con el resto de los ciudadanos. Bien, y el contexto pues europeo del que partíamos pues era el que les acabo de decir, el libro blanco para la gobernanza europea y algunas de las cuestiones que les acabo de decir. Bien, descendiendo a un plano más concreto, podríamos pensar, bueno, pues el libro blanco al final pues no es fuente del derecho, no es un código, no es una ley que tengamos que aplicar obligatoriamente, podríamos mirar hacia otro lado. Pues no, porque también tenemos un marco jurídico que, como vamos a ver, va descendiendo desde el plano europeo hasta el plano regional en nuestro Estatuto de Autonomía, y luego les pondremos casos ejemplos o ejemplos concretos en los que se habla pues de participación o de transparencia. Bueno, pues tenemos el Tratado de Lisboa, que por definir 3 principios democráticos que inspiran el mismo, yo diría que es la igualdad democrática, el concepto lo deja bien claro de democracia representativa, y aquí me voy a detener un momento también, y el de democracia participativa. Es decir, el Tratado de Lisboa entiende que el espacio de la Unión Europea, desde luego, por el criterio o por el régimen jurídico por el que se va a guiar, es por el de la democracia representativa. Por lo tanto, teniendo en cuenta este sistema, es decir, el que sale de la urna, el mandato que reciben los mandatarios públicos tras un proceso democrático y tras un proceso de elección tal y como lo conocemos en las elecciones tanto europeas, nacionales o regionales, cómo se pueden mejorar los canales de participación, pero no perdiendo nunca la perspectiva de que estamos hablando de un sistema de democracia representativa. Hay otros sistemas de democracia directa, de democracia de otra forma, pero de lo que estamos hablando es sistemas que sean complementarios de la democracia representativa. Y esto no lo podemos perder de vista, porque veremos también algunas fortalezas y debilidades que tiene la participación, entre ellas, como debilidades ya anticipo, que es la inmediatez de las noticias y de las cuestiones que interesan a la ciudadanía, y que precisamente por ser inmediatas no guardan una visión estratégica y que pueden desvirtuar algunos de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho y de nuestro régimen jurídico. Nuestro sistema hoy por hoy, el europeo, también el español, es desde luego el de la democracia representativa. Pero además, pues en varios articulados o a varios artículos del Tratado de Lisboa, pues encontramos un llamamiento a las instituciones de la Unión Europea por aproximar las políticas a los ciudadanos. Y por ejemplo, pues en el artículo 8, letra A, dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión Europea. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y más posible a los ciudadanos. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente, regular con las asociaciones representativas y con la sociedad civil, con objetivo todo ello de garantizar la coherencia y transparencia de las acciones de la Unión Europea. La Comisión Europea mantendrá consultas con las partes interesadas. Por lo tanto, hay un mandato ya que parte en este caso el Tratado de Lisboa, a las administraciones públicas y a todos los mandatarios públicos de la Unión Europea, de que hablen con sus ciudadanos, de que mantengan un gobierno abierto, y encontramos ya la primera aproximación a lo que puede ser este concepto, y desde luego introducir mecanismos de participación para que los ciudadanos hagan efectivo ese derecho que nada más y nada menos reconoce el Tratado de Lisboa, de hacer efectivo para el ciudadano la posibilidad de participar en la vida democrática de los asuntos de la Unión Europea. Bueno, pues este sería el marco del europeo, y luego descenderíamos y vamos a ver cómo el ámbito temporal marca y mucho el contexto y la terminología de nuestros textos jurídicos. Bueno, descendiendo del Tratado de Lisboa y acercándonos en este caso a la Constitución Europea, ¿dónde encontraríamos un llamamiento a la participación? Pues bueno, en el artículo 9, apartado 2 de nuestra Constitución, dice que les corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y además, en otro articulado, en el artículo 23, dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Por lo tanto, y aun cuando vamos a ver cómo los estatutos de autonomía y otras normas jurídicas han trabajado de una manera más concreta estos conceptos, sí que tenemos una referencia constitucional en relación a la necesidad de establecer pues mecanismos de participación ciudadana. Y descendiendo ya al ámbito autonómico, al que nos es más próximo,
podríamos preguntarnos, bueno, ¿y nuestro Estatuto de Autonomía, que es ya un estatuto de segunda generación, ha reflexionado, ha regulado algo sobre esta cuestión? Pues bueno, en nuestro artículo 15, apartado 3º, tenemos que los poderes públicos aragoneses promoverán la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Es decir, si vemos cómo ha sido redactada nuestra Constitución en el marco temporal en el que se hace el Tratado de Lisboa y ahora nos vamos al Estatuto de Autonomía, vemos que ya se concreta un poco más. Participación social para la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívicos, políticos, culturales y económicos. Por lo tanto, no estamos hablando de un mandato caprichoso, no estamos hablando de una dirección de participación ciudadana que responda a una ocurrencia, sino que realmente estamos haciendo efectiva un compromiso, un mandato público que, como vemos, trasciende incluso de nuestro territorio autonómico, sino que va más allá. Bueno, pues si este es el marco general, un ejemplo concreto ahora sí, pues de una norma recientemente aprobada en el Gobierno de Aragón que tiene que ver con todos estos elementos. Pues me voy a remitir a la Ley 5/2013 de 20 de junio, que ha sido publicada en estos días, concretamente en el 3 de julio del año 2013, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es decir, tenemos Tratado de Lisboa, tenemos nuestra Constitución, tenemos el Estatuto de Autonomía, tenemos el marco europeo y ahora podemos decir, bueno, ¿y esto se quedará en el aire? ¿Habrá algo más concreto que pueda hacer efectiva este cumplimiento de la participación ciudadana? Lo tenemos. Y lo tenemos concretamente, la pongo únicamente a modo de ejemplo, en esta reciente ley que se ha publicado por parte de la Comunidad Autónoma. Bueno, pues sin extenderme, entre los principios generales que deben imperar la calidad de la prestación de servicios públicos de la Administración aragonesa se impone en la letra E del artículo 4 el principio de transparencia, facilitando información necesaria a la ciudadanía, y en la letra H el principio de participación ciudadana que permita intervenir y formular sugerencias, alegaciones, reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos, entre otros. Y por ejemplo, si nos vamos a la evaluación, es decir, a cómo se concreta esto que habíamos visto en el Estatuto de Autonomía respecto a la evaluación de las políticas públicas, bueno, pues la Administración aragonesa se tendrá que someter a la evaluación por parte de los ciudadanos de la política pública, y sobre el concepto de evaluación hay un apartado concreto que lo que va a medir es el grado de participación ciudadana en la elaboración y en el desarrollo de la política pública. Por lo tanto, estamos hablando en cualquier caso de principios legales, ya no programáticos, en garantías de derecho y en cumplimientos de obligaciones por parte de las administraciones públicas. Por lo tanto, si este es el marco jurídico del que estamos hablando, y perdonen que me haya extendido un poquito en centrar un poco la cuestión, porque sobre todo teniendo en cuenta la sesión de la mañana, que ha sido pues participativa, nunca mejor dicho, interactiva y mucho más dinámica, sí que consideraba absolutamente necesaria centrar la cuestión desde el punto de vista de lo que es la participación ciudadana. Bueno, pues ahí tendríamos ejemplos. Si nos fuéramos a la normativa europea, todavía sería incluso más evidente. Les puedo, por ejemplo, decir que la propuesta de modificación del reglamento FEDER, el que regula el marco general de la política de fondos de cohesión, explícitamente tiene artículos en los que se le obliga a los Estados miembros que lleven a cabo procesos de participación con todos los agentes sociales para elaborar un marco o un contrato de asociación donde los Estados con las regiones, la sociedad civil, los agentes sociales digan cuáles son sus prioridades para la política de cohesión europea en el nuevo marco estratégico común 2014-2020. Luego estamos hablando ya de mandatos muy concretos. Bueno, pues en este marco y en esta visión, en el año 2004 nace ya lo que fue la Dirección de Participación Ciudadana, y cómo va evolucionando esta dirección hacia lo que ahora digamos que puede estar más en la actualidad política, que es una estrategia hacia gobierno abierto que aglutine no solamente la participación ciudadana, sino que aglutine pues transparencia, apertura de datos, colaboración, todo lo que la ciudad demanda para una mayor eficacia de la administración. Y por lo tanto, para llevar a cabo este proceso, es decir, de la participación al gobierno abierto, pues desde luego se necesita una infraestructura, una organización, una legislación que, aunque sea mínimamente, otorgue seguridad jurídica a todos los actores, y desde luego una intervención.
Desde nuestra posición, desde lo que es la participación ciudadana, y también la comparten pues, el resto de colegas del Gobierno de Aragón que están involucrados en estos temas, es absolutamente la transversalidad, y por eso me consta pues, que en este seminario pues, hay una gran carga, ¿no?, de alumnos que tienen una visión, una función pública, sobre todo pues, por la necesidad de convencer a todos los actores que tienen que llevar a cabo la aplicación de lo que luego sean las estrategias de gobierno abierto, participación y transparencia, que es absolutamente necesario que sea pues, de una manera transversal, es decir, que no sean compartimentos estancos, sino que desde luego sean estrategias que sean asumidas de manera transversales y desde luego integrales. Bueno, sin detenerme ya más en lo que son las cuestiones normativas, ya he hecho una breve referencia pues, al ámbito del derecho comunitario, a lo que es el marco constitucional, a lo que son legislaciones generales y sectoriales, y bueno, quizás por centrar la cuestión más en participación ciudadana, si hubiera que destacar normas jurídicas que trabajan en estas cuestiones, desde luego siempre han sido aquellas que tienen que ver con materias que son más sensibles desde el punto de vista de la ciudadanía, por ejemplo el medio ambiente, por ejemplo materia de aguas, por ejemplo la política de cohesión. Bueno, son todas ellas materias que necesitan de un gran consenso y desde luego de una mayor implicación de todos los actores que se ven afectados por las mismas. Bien, la política de participación, al menos desde el ámbito de la Dirección General, ha pasado pasa por un elemento vital y constante, que es el de la formación. Seguimos explicando qué es participación ciudadana. Ya han visto que, como yo no he desaprovechado la ocasión y he dedicado al menos 15 minutos para explicarlo, seguimos explicando por qué tenemos una dirección de participación ciudadana y por qué es necesario la misma. Llevamos a cabo una actividad de fomento, es decir, de impulso, de intentar convencer de que es necesario contar con participación ciudadana, y para eso lo hacemos también con un llamamiento que lleva a cabo la Unión Europea en este libro blanco de gobernanza, y es que es absolutamente necesario que la participación ciudadana, como la transparencia y otras cuestiones, tengan un carácter multinivel, es decir, que no vaya tanto de arriba abajo, sino como se denomina en el ámbito pues, más anglosajón, pues de una técnica bottom-up, es decir, que sea de abajo arriba. Y para eso es absolutamente necesario implicar al ámbito local, al ámbito regional, al ámbito nacional y al ámbito europeo. Y en este sentido van a ver cómo la estrategia de Aragón, en este caso de Aragón Participa, está muy volcada con el ámbito local. ¿Por qué? Bueno, pues desde luego no solamente por este llamamiento, sino también por la propia composición de nuestra comunidad autónoma, que como saben pues tiene grandes desafíos demográficos, y entendemos que es absolutamente necesario llegar al ámbito local para poder explicar determinadas políticas de carácter autonómico. Y en esto pues mi compañero Garmendia pues creo que también comparte esta experiencia, porque también sé que le tocó visitar el ámbito local en su etapa como director, y que además pues algo que tenía totalmente interiorizado, es decir, llevar nuestras políticas a cualquier parte del territorio para que luego se puedan entender, porque si no pues la eficacia decae. Es decir, es muy fácil elaborar en nuestros departamentos normas y estrategias, pero si no vas al territorio y las explicas, pues rara vez funcionan, salvo que tengan un impacto pues muy importante, ¿no? Y desde luego pues la promoción. Y dentro del ámbito de la promoción, aquí juega un papel absolutamente importante las nuevas tecnologías, las redes sociales, los grandes canales de comunicación, los dotes de comunicación que tienen los mandatarios públicos, la experiencia en el ámbito de la comunicación y la comunicación como una asignatura pendiente para todos los mandatarios públicos. Es decir, es absolutamente necesario comunicar bien, explicar, hablar, dialogar, y para esto, pues bueno, a veces mucha gente cree que esto pues es algo con natural a las personas. No, hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo, y desde luego tenemos que hacer un examen de si estamos comunicando bien, si estamos explicando bien, y si no, pues incorporarlo en nuestras experiencias y aprender, como en este curso. Bueno, pues en Aragón Participa tenemos una página web que luego conectaremos, a través de la cual vamos a poder desarrollar todo lo que en la presentación voy a intentar explicar, ¿no? Es una página que no va en el ámbito de la interactuación, es decir, en la parte inicial de la mañana han tenido muchas experiencias de cómo se interactúa con los ciudadanos. Sin embargo, en nuestra página web no está en esa filosofía todavía, lo cual no lo digo como una virtud, sino simplemente como un elemento de contexto. Es decir, vamos a ver cómo a través de los procesos de participación el Gobierno de Aragón pone en marcha procesos de participación para elaborar leyes, para elaborar estrategias, pero no se concibe la participación ciudadana en esta dirección todavía como un elemento de interactuación, como puede ser el que se utiliza en las redes sociales o en otros canales de comunicación.
¿vale? Esto me gustaría ya dejarlo claro. Eso sí, lo que pretende es una nueva cultura política y pasa por ello pues, por elementos, como verán, de sensibilización, de publicación, incluso por la experimentación de lo que es la participación en el ámbito infantil. Es decir, para participar hay que aprender. Yo creo que nadie nace en muchas ocasiones conociendo todas las estrategias de comunicación, de participación, sino que obedece desde luego a un aprendizaje, y en Aragón lo que tenemos es una estrategia que es la de participación infantil, y hemos desarrollado consejos de participación, hemos desarrollado talleres de participación en núcleos urbanos de Zaragoza, y desde luego pues son experiencias pues muy interesantes. Esto nos llevaría desde la participación a lo que es el gobierno abierto y desde luego desde la participación en el ámbito autonómico al ámbito local. Y para ello pues ponemos en marcha procesos deliberativos, procesos participativos y también experiencias en lo que son pues experiencias de democracia, ¿no? Es decir, ya sí que en algún proceso concreto de participación ciudadana se ha experimentado con lo que es los canales de comunicación y de redes sociales para lo que es democracia. ¿Por qué y las medidas que se llevan a cabo? Pues bueno, la justificación está hecha, y en cuanto a las medidas de promoción, nosotros no somos tan partidarios de la subvención. De hecho, no hay ninguna partida presupuestaria para las subvenciones ni para los convenios, y lo que apostamos es porque si hay alguna administración, institución que quiere de verdad llevar a cabo procesos de participación ciudadana, eso sí, desde la Dirección General les damos asistencia técnica, incluso externalizamos servicios en el caso de que no los podamos liderar desde dentro. Es una forma de promoción de servicios públicos diferente, que desde luego pasa por dejar de lado en este momento concreto lo que son las subvenciones y convenios, pero apostar, eso sí, por la prestación de servicios técnicos y humanos, incluso abordar los costes económicos de talleres de participación si desde el propio gobierno o desde nuestra propia dirección no los podemos llevar a cabo. Apostamos, por eso sí, por aquellos que crean de verdad que quieren llevar a cabo una participación ciudadana al margen del clientelismo político. Es decir, la participación ciudadana tiene que ser un espacio neutral, no debe obedecer a corrientes políticas que la abanderen de una manera exclusiva y excluyente, y para que sea real deben encontrar los ciudadanos y el conjunto de las administraciones un espacio neutral, y así lo llevamos a cabo. Si tuviéramos que ver la diferencia entre elaborar una norma jurídica, una ley, y luego les hablaré de un caso concreto, con proceso de participación y sin proceso de participación ciudadana, ¿cuál sería la diferencia? Porque nos encontramos con un sistema que ya de por sí es muy burocrático, y esto es una debilidad ante los procesos de participación. Es decir, si ya nuestro sistema es demasiado intervencionista, tiene demasiados trámites administrativos, ¿puede ser esto de la participación un elemento más disuasorio para participar, porque puede entorpecer incluso la propia elaboración de una norma jurídica? Bueno, pues sobre esto vamos a debatir un rato. Bien, si tuviéramos que prescindir de la participación ciudadana, se elaboraría, por ejemplo, por parte del Gobierno un anteproyecto de ley, un proyecto de reglamento o un borrador de un plan estratégico, pues de medio ambiente, de comunicación, de nuevas tecnologías, de cooperación al desarrollo. Se sometería a un sistema de audiencia pública a través de los servicios de publicación oficiales. Los ciudadanos podrían hacer las alegaciones que consideran oportunas, utilizando para ello los elementos formales que marcan nuestras normas de procedimiento. Se recabarían los múltiples informes, que ya lo he sintetizado, preceptivos por parte de los órganos administrativos de nuestras administraciones, y finalmente se elevaría a un Consejo de Gobierno que daría el visto bueno al proyecto, y luego pasaría, si es en caso de que sea una ley, al trámite parlamentario oportuno. Luego, ¿realmente los ciudadanos pueden en este cauce, en este canal, participar? Bueno, si por audiencia pública, en el sentido estricto del procedimiento administrativo, entendemos que pueden participar, lo podríamos dar por bueno. Pero si les preguntáramos a los ciudadanos, oiga, ¿usted considera que participar en un sistema de audiencia público tiene margen para él? Seguramente la respuesta sería no, y yo desde luego particularmente pienso que no, y además debe diferenciarse. Es decir, el procedimiento administrativo debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos para formular las alegaciones jurídicamente y argumentadas con todas las bendiciones jurídicas que consideren oportunas en defensa de sus derechos, pero eso no significa ni debe excluir la posibilidad de abrir un proceso de participación donde las reglas deben ser totalmente diferentes. Y en este sentido siempre intento explicar en los procesos de participación que aquí los ciudadanos no se vean constreñidos ni se vean obligados a tener una rigurosidad en la forma. Da igual la forma en la que se quieran expresar, da igual cómo lo quieran decir, da igual si lo quieren hacer de una manera ordenada o desordenada. Se entiende que si es ordenada va a ser mejor, pero no nos vamos a detener en la forma. Para eso está el procedimiento administrativo, que dice
cómo debe hacerse un trámite de alegaciones o de audiencia al interesado. Aquí estamos en cómo los ciudadanos quieren expresarse para tener en cuenta sus consideraciones en lo que son las políticas públicas y entendemos por ellas planes estratégicos, normas jurídicas de rango legal o simplemente de proyectos. Por lo tanto, si vamos a la sistemática, tendríamos un proceso de participación y cuando termina el recuadro verde empezaría todo el sistema posterior. Bien, y este proceso de participación, me gusta también anticiparlo, de momento porque no hay una norma jurídica que lo regule, puede ser todo lo flexible que queramos. Y en este sentido también quiero anticipar que no hay una fórmula mágica, al menos yo todavía no la he encontrado y a lo mejor en el debate pues puede surgir, de cuál es la mejor forma para participar o cuál es el mejor método para participar. Bueno, pues todavía estamos en una fase muy experimental y estamos todavía, como digo yo, en esa fase de prueba-error. Lo importante es establecer canales, sacar conclusiones y mejorar, pero no para todas las políticas sirven los mismos procesos, ni hay una fórmula, al menos yo así lo entiendo, que sea igual para todos, lo cual posiblemente también sea bueno. Ahora bien, ¿qué puede hacer la Administración? Eso sí, garantizar unos mínimos que desde luego a todos los sectores les dé las mismas posibilidades. Entonces, en estos procesos, de momento, como veremos luego en un plano más concreto, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues lo que se están elaborando, y ahora lo veremos en los casos, como les digo, más concretos, son unas sesiones informativas donde las direcciones del Gobierno de Aragón que han llevado a cabo procesos de participación se presentan con un documento interno de trabajo, se presentan en cuanto no solamente a la forma sino también al fondo, es decir, hacen una mínima presentación del contenido de ese borrador, se establecen la motivación de ese documento de trabajo, por qué se ha hecho o se ha elaborado de esa forma, se pone de manifiesto los límites que se han tenido para elaborarlos, es decir, ya de antemano se pone el acento en el que en el ámbito de la participación hay límites. El primero de todos, el que hemos dicho al principio, estamos en un sistema de democracia representativa. Y esta es una perspectiva que no hay que perder. Pero además, muchas veces, y aquí está por ejemplo mi compañera de Nuevas Tecnologías, quisiéramos hacer los mandatarios públicos, los cargos públicos, los directores, los consejeros, la propia presidenta en el caso del Gobierno de Aragón, cuestiones que las normas jurídicas no nos dejan. Lo cual no significa que no pueda... ¿Sí? ¿Quería interrumpir o...? Una pregunta. ¿Sí es el momento? Bueno, yo creo que es mejor al final, pero si quiere, pues, ya que lo ha hecho, pues formúlela. Gracias. Sí. Al inicio del curso hice una pregunta en la primera conferencia. Se hablaba de la inclusión, de la participación ciudadana en los procesos legislativos. Y la respuesta fue, en un inicio, en el principio, en la pirámide a la inversa, de la participación de los ciudadanos en el proceso de anteproyecto de ley. Y ahora, en esta posición, es en la parte intermedia. Bueno, no lo sé. Como no he estado en la sesión inicial, no sé exactamente a qué se debe estar refiriendo. Si se habla de la ley de transparencia, que quizás sea por ahí por lo que se está contextualizando, el Gobierno, no el ámbito autonómico, sino el Gobierno, lo que hizo fue en el anteproyecto de ley, es decir, ese documento de borrador de trabajo recibe denominaciones diferentes. Puede ser un borrador de anteproyecto de ley y en ese caso el Gobierno lo que hizo fue someterlo a un criterio de participación, si se quiere denominar así, colgándolo en la página web y admitiendo propuestas al anteproyecto. No sé si la pregunta va por ahí. En lo general. Bueno, no lo sé, como no he estado en la parte inicial no lo sé. Yo le puedo decir un poco lo que es la visión que hacemos en el Gobierno de Aragón. Es decir, antes de sacar adelante un texto legal puede haber un proceso previo al anteproyecto, pero no tiene por qué ser así siempre. Esto depende de quién lo lidere y las explicaciones que dé al inicio del proceso para enfocarlo de una manera o de otra. En nuestro caso concreto, la cuestión iría en estos términos. Bueno, les decía que en esa sesión informativa y de presentación suelen ponerse de manifiesto los límites. ¿Por qué? Porque muchas veces, es verdad, los debates ciudadanos, las cuestiones que reivindican, y está bien que se hagan, en algunas ocasiones no van a poder ser satisfechas. ¿Por qué? Porque existen límites legales, límites presupuestarios, límites incluso por las propias administraciones, lo cual no pasa nada por explicarlo y por decirlo, primero porque todos tomamos nota y segundo porque puede ser un desiderátum para modificar cuestiones que a priori no permitan culminar
culminar las expectativas de todos, ¿no? Luego veríamos los distintos procesos de participación y por último pues una sesión de retorno en el que el responsable del proyecto, sea del anteproyecto, sea del borrador, sea del plan, explica qué cuestiones del conjunto de las aportaciones han podido salir adelante y cuáles se han desestimado. Y empezaría ahí el proceso ya de tramitación administrativa para lo que sea, en el caso de un anteproyecto de ley, pues el anteproyecto. Bien, por lo tanto, los procesos de participación que se hacen en el Gobierno de Aragón responden a procesos para la construcción de políticas públicas del Gobierno de Aragón. Es decir, van a ser los departamentos los que marquen sus estrategias y los que marquen los procesos de participación que quieran llevar a cabo. Ejemplos concretos. Pues, por ejemplo, el Plan de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón. La Ley de Cooperación Aragonesa establece que obligatoriamente tiene que hacerse o llevarse a cabo cada 4 años un plan de cooperación. Este plan de cooperación se llevó a cabo a través de un proceso de participación ciudadana. Bueno, ¿y qué se hizo? Bueno, pues se hizo un análisis de la hoja de ruta para las políticas que Aragón llevará a cabo en esta materia en 4 años. Se llamó a los actores principales en la cooperación al desarrollo. Participaron ONGs, entidades del ámbito de cooperación, representantes de los órganos de participación en esta materia, representantes de departamentos del Gobierno de Aragón y de otras administraciones. Y se llevó a cabo un proceso participativo que contó con una fase de encuesta. En este caso no fue la norma estándar, pero se sometió a una encuesta, un proceso participativo. Y, por ejemplo, de los datos de la encuesta se preguntó, en primer lugar, si se conocía la página web de Aragón Participa. Y en ese momento, pues un 35% de los encuestados, y hubieron 75 respuestas, nos dijeron que no, perdón, un 64, y un 35,71% de personas nos dijeron que sí. Por ejemplo, datos como si conocía si el Gobierno de Aragón destinaba recursos públicos a la cooperación al desarrollo, que es algo que todos damos por hecho, todo el mundo pensamos que de nuestros presupuestos públicos se destina cooperación, dinero o presupuesto a la cooperación al desarrollo. Bueno, pues la mayoría desde luego estaban informados, pero había una minoría, un 19,05% de los encuestados que dijo que no. Bien, en cuanto a la cantidad, en aquel momento el presupuesto de cooperación al desarrollo eran de 8 millones de euros, lo cual era una cantidad considerable para el momento. Si le parecía a la ciudadanía una cantidad considerable en ese momento, y un 52,91% de los encuestados dijeron que les parecía insuficiente. Bueno, pues esto fue una fase previa de consulta. Con estos datos y con el documento inicial que llevó a cabo la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, se llevó a cabo un proceso de participación. Empezó, bueno, por no detenernos, pues con unas fases de debate, con unas fases de talleres, se reunieron a los actores y terminó con un plan de cooperación que es el que tenemos en la actualidad, por no extenderme más. Bueno, ahí tendríamos los porcentajes de las aportaciones, las que fueron parcialmente aceptadas, las que no, y las que se desestimaron. En total, perdón, a medida de servicios sociales. Bueno, en el de cooperación al desarrollo fue más pequeño y no hay tanto dato estadístico. El segundo plan estratégico que se llevó a cabo con proceso de participación ciudadana pues fue el Plan Estratégico de Servicios Sociales del año 2012 al año 2015. Luego entraremos en la página web y veremos datos un poco más activos. Bueno, pues lo mismo. Para llevar a cabo este plan estratégico se llevó a cabo un proceso de participación, se llevaron a cabo las sesiones informativas, se llamó a los actores, hubo sesiones de trabajo y al final un proceso de retorno. ¿Cuántas aportaciones fueron aceptadas? Pues 81. ¿Cuántas parcialmente? Un 12%. ¿Cuáles ni se correspondían ni fueron aceptadas? La mínima parte. ¿Cuántas aportaciones hubieron al Plan Estratégico de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón? Pues 460 aportaciones. Es un plan importante porque evidentemente las cuestiones sociales son las que tienen un conjunto de redes sociales más activa, sobre todo, y porque la cuestión social, desde luego, yo creo que es una de las políticas más activas. Hubieron 27 entidades sociales, 10 administraciones locales y bueno, pues ese fue un poco el resumen en términos de aportaciones. Planes también sensibles en participación ciudadana, pues desde luego uno que está ya acabando y por eso no les voy a poder dar datos estadísticos porque la fase de retorno la tenemos el viernes. Si hay un elemento, desde luego, propicio para participación ciudadana es
el de energía y temas que afectan al medio ambiente y desde luego residuos, en el ámbito autonómico y en el ámbito local. Nosotros que trabajamos mucho con las entidades locales, yo creo que son uno de los procesos a los que los ayuntamientos y los alcaldes pues más se enfrentan y a veces al que más miedo le tienen. Pero generalmente se recurre a estos mecanismos precisamente para salvar problemas que a priori pues ellos solos no pueden. ¿Dónde se coloca? Pues un vertedero evidentemente no es algo fácil. ¿Dónde se instala contenedores de basura en el ámbito local? No es algo que sea pacífico. Todo el mundo quiere tener los contenedores los más próximos a su casa, pero no lo suficientemente cerca como para que les cause un problema, pero tampoco lo suficientemente lejos para no tener con una bolsa de basura y tener que caminar mucho. Pero desde luego todo el mundo queremos tener una recogida de basuras y además encontrar los alrededores de nuestro municipio lo más limpios, lo más sostenibles, lo más ecológicos posibles. Bueno, no es un tema fácil. En este caso, el Plan de Gestión Integral de Residuos del Gobierno de Aragón, como les decía, pues se ha puesto en marcha, ha sufrido desde luego varios procesos intermedios en la elaboración, en la tramitación y en la fase de información, y como les decía, pues el viernes estaremos en la fase ya de retorno, en la que daremos pues datos estadísticos que ahora no tengo. En cualquier caso, el Departamento de Calidad Ambiental elaboró un documento de trabajo que ya había recabado consultas a través de los actores de residuos. Con ese documento de inicio se llevó a cabo, empezó el proceso de participación con una sesión informativa. Luego veremos en la página web qué han pensado los actores en cuanto a la gestión del plan. En la fase de información ya se advirtió que iban a haber 3 talleres que iban a consistir en temas diferentes, en residuos, en valorización energética de residuos no peligrosos o en la materia orgánica residual. Sobre estos talleres se llevaron a cabo talleres participativos, sobre todo en el ámbito de la deliberación, del debate, de la consulta, de la revisión técnica y finalmente pues habrá una sesión de retorno que veremos más tarde. ¿Quién ha participado en este proyecto? Pues han participado las entidades locales, las asociaciones, los centros de investigación, los colegios profesionales, las entidades de gestión de residuos, las organizaciones ecologistas, las organizaciones y asociaciones empresariales y los sindicatos y la Universidad de Zaragoza. 36 entidades en total. Bueno, pues ¿qué ha pasado en este proceso? No os puedo anticipar porque tenemos la sesión el viernes, pero luego veremos en la página web cómo todos estos talleres que les estoy describiendo son públicos, lo pueden seguir, los pueden visualizar y todas las actas de los talleres son accesibles. Me estoy moviendo más en el plano general. Y por último, pues el plan energético de Aragón. Energía, otro tema que desde luego se estrella para la participación ciudadana. Pues lo mismo, hay un inicio de elaboración, una tramitación, la información, 4 talleres de energía, de ahorro, de infraestructuras y de investigación. Y aquí tendríamos también pues quienes han participado. Bueno, vamos a irnos ya a la página web. Como es muy general y explicarlo así en plan teórico pues es un poco aburrido, la forma de verlo realmente luego es descendiendo al plano concreto. Para ello pueden acceder en cualquier momento a la página de Aragón Participa y dentro de lo que es la página web vamos a encontrar una agenda, unos documentos, órganos de participación y procesos de participación. Bueno, pues si nos fuéramos, sobre todo para ver algunos datos, a los procesos de participación veremos, por ejemplo, el plan de residuos que hemos dicho anteriormente. Y en este tenemos la descripción de por qué se lleva a cabo este proceso y en documentos, fotos y enlaces van a poder ver cada uno de los talleres de participación que se han llevado a cabo, el contenido y las actas. Por ejemplo, ¿qué pudieron debatirse en el plan de valoración, por ejemplo, en el tema de residuos de construcción y demolición? Bueno, pues todos estos talleres, aunque son presenciales,
y va a chocar pues con la dinamización de los procesos de participación en las redes sociales, precisamente quizás sea el choque, ¿no? Pues por un lado pues el debate que hay en torno a la participación en las redes sociales, que es generalmente masivo y que es muy interactivo y muy rápido, con lo que son procesos de participación presenciales. En nuestro caso ya he dicho que la mayoría de las ocasiones son presenciales, aunque se van introduciendo mecanismos de participación en redes, pero evidentemente pues es la filosofía que estamos llevando en el Gobierno de Aragón. Bueno, pues aquí vamos a ver todo, o sea, pueden ver de una manera totalmente transparente qué se ha debatido en cada uno de los talleres, cuánta gente ha presentado y cuál es el balance del mismo, ¿no? Por ver, por ejemplo, el tema del balance, porque, bueno, quiénes han participado. A ver si lo encuentro para ver un poco lo que va diciendo la gente. Bueno, por ejemplo, generalmente en los balances se intenta titular las conclusiones de una manera llamativa, ¿no? Pues para que la gente ponga fortalezas y debilidades. Pues por ejemplo, en lo que son las sombras, las cuestiones que han conseguido pues captar menos la atención. Se centra demasiado en la preocupación de conseguir que el 70% de los residuos de construcción y demolición sean destinados a la preparación para la reutilización. Resulta un documento de complicada lectura, no se entiende claramente si se trata de un plan o de un programa, se echan de menos medidas de prevención, el proceso de participación y de información pública se debería haber puesto a disposición de un documento completo, no solo el que se requiere modificar. Bueno, pues por ejemplo, estas son cuestiones que no han gustado. Por ejemplo, y claramente los ciudadanos nos dicen qué es lo que no les ha gustado del plan y está publicado, está abierto y además entendemos que debe ser así para mejorarlo. Y en cambio, en otras cuestiones, pues tenemos las luces. ¿Ha sido totalmente negativo? No. Hay cuestiones que entienden los ciudadanos que deben mejorarse, pero tenemos otras en las que el balance es positivo. Se inició el trabajo del taller solicitando a los asistentes una valoración previa al documento. Se trata de hacer una reflexión en abierto respecto a los aspectos positivos del borrador y aquellos que sería necesario mejorar para, en posteriores revisiones, pues mejorar sobre el mismo. Las luces. Se plantea una reorganización de las infraestructuras para adaptarlas al marco actual. Aunque no está exento de dificultades, se opta por un modelo de gestión y valorización de los residuos en caminos públicos. El nuevo GIRA abre las operaciones de valorización de residuos en construcción y demolición. Es decir, hay elementos positivos que salen a la luz y otros pues que son sombras, y así lo decimos. Bueno, si entran en la página web lo van a ver. He puesto el caso del plan de residuos, pero tendríamos el plan energético de Aragón o la elaboración de la ley de apoyo a las familias en la fase del gobierno interna. Lo que hemos presentado hasta ahora han sido planes estratégicos, pero también hay una norma jurídica, en este caso la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón, que se está gestionando a través de un proceso de participación. Y voy a entrar un momento para que vean algunos datos que son importantes, sobre todo para la segunda fase, que es la de las redes sociales en una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene desafíos demográficos importantes. Como les decía, Ley de Apoyo a las Familias del Gobierno de Aragón, proceso de participación ciudadana. Bueno, hemos hecho un proceso de participación interno, es decir, como es una ley de carácter transversal, primero se ha llamado a todas las direcciones y departamentos del Gobierno de Aragón que tienen algo que explicar o que puede ser interesante para la ley de familia, y posteriormente, y estamos en ello, en un proceso de participación ciudadana para la sociedad civil, es decir, al margen de la administración, para la sociedad civil. Bien, y nos planteamos, o se plantea en este caso la directora, que es la responsable competencial de la materia, si un tema como este es propicio llevarlo a cabo en el ámbito de la administración, eso sí, mediante talleres presenciales, o si debe abrirlo pues a canales de comunicación como redes sociales y otros medios de participación. Y bueno, y para ello los servicios de estadística nos dan algunas pautas de cuál es el uso de las nuevas tecnologías en Aragón. Y esto tiene mucho que ver para ver si la dinamización de la participación en redes sociales sirve para todos igual, si debemos avanzar, si tenemos que mejorar, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías. Y por ejemplo, pues vamos a ver cuáles son los datos estadísticos en Aragón. Tenemos viviendas con algún tipo de ordenador respecto a los hogares, tenemos las estadísticas ahí. Viviendas que disponen de acceso a internet, estos son los porcentajes que tenemos. Viviendas con conexión a banda ancha, viviendas con teléfono fijo y viviendas con teléfono móvil. Luego, parece a priori que con independencia del uso o del grado de experiencia en internet, desde luego el uso del teléfono móvil sí que es una herramienta que casi todo el mundo en Aragón
tiene a su disposición, y que desde luego ordenadores, aunque todavía no es un elemento que esté de manera unánime en todos los hogares, pero también un elemento importante. Bueno, pues estos datos desde luego están haciendo o llevando a la convicción, en este caso a la dirección competente, en que en este caso, es decir, aquel proceso de participación que va dirigido a la sociedad, sí que merece la pena abrirse a canales de participación que tengan que ver con las redes sociales y desde luego con otros mecanismos de participación más interactivos. Pues lo he puesto un poco como ejemplo. A ver, cancelar. Y ahora pues me pasaría lo mismo. A ver, aquí. A guardar. Bueno, y como eso, pues cualquier otro indicador, ¿no? A ver. Aquí vamos a ver, pues, la estadística en cuanto al uso de nuevas tecnologías y de conexión a Internet. Y pueden ver la comparativa entre Aragón y España entre el año 2011 y el 2010 y el grado de conexión de las personas en Aragón que se han conectado pues, a Internet, ¿no? Y a qué destina la sociedad aragonesa el uso de Internet. Bueno, pues los porcentajes mayores, por ejemplo, pues han sido pues, para la consulta de lo que es material de ropa deportiva, creo, alojamiento de vacaciones, otros productos o servicios, entradas para espectáculos y cines, por ejemplo. ¿Y cuáles han sido los menos consultados? Pues desde luego lo que ha sido, yo creo que la formación online está en un nivel bastante bajo, lo que sería la compra de acciones, pólizas de seguros o otros servicios financieros, y todavía pues en lo que son equipos informáticos y accesos. Por lo tanto, bueno, estos datos los he traído para este seminario porque realmente nos hacen un mapa de situación respecto al uso de Internet, el acceso a Internet todavía que tenemos, para conectarlo con la segunda presentación, que es la participación en las redes sociales. Desde luego, para que sea una participación plena y efectiva, debe evitarse esa brecha entre la sociedad que está más avanzada, más comunicada y que tiene más medios, y aquella parte de la sociedad que todavía vive pues, al margen de lo que son los medios de comunicación y el acceso a Internet. Por lo tanto, por esta razón es por la que he comenzado diciendo que el impulso a la participación ciudadana desde el Gobierno de Aragón sigue teniendo un peso importante en lo que son métodos presenciales de participación, aun cuando somos conscientes de que debe avanzarse, y en ellos estamos, para acceder a canales de participación en redes, en lo que es democracia, en participación pues, a través de otros medios. Y bueno, yo creo que ya con esta más o menos presentación tengo quizás más datos o más procesos, pero creo que es mejor abrir el debate para que yo pueda, pues, no sé, ilustrar de alguna forma aquellas dudas que tengan, o descender a un caso concreto o alguna experiencia concreta de procesos de participación que hayamos tenido, que hayamos experimentado, bien lo que son las propias estrategias del Gobierno de Aragón en los procesos que estamos llevando a cabo, o bien en el ámbito local donde trabajamos y donde la participación pues, es más interactiva y más fluida, por decirlo de alguna forma. Por no estar todo el rato hablando yo, que en un tema de participación no dar la opción a que la gente participe, ¿no? Pues no quedaría ni siquiera bien. ¿Sí? Os vais presentando, eso sí, ya sí me voy haciendo un poco el mapa de situación. Soy Mateo, no sé si a mí me gustaría saber qué mejora la normativa actual de participación con respecto a la anterior. Porque ya sé que hay se compara la ley en el proyecto de ley, luego algún periodo de consultas, luego se pasaba el tema, se aprobaba o se rechazaba. O sea, ¿dónde entra el ciudadano en ese nuevo proceso? Vamos a ver, actualmente, ni en la etapa anterior había un texto jurídico que regulara la participación ciudadana, ni actualmente lo hay. Es decir, actualmente en el Gobierno de Aragón no vas a encontrar una ley de participación ciudadana, y tampoco la hubo anteriormente. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que se ha considerado en este caso es que antes de legislar era necesario experimentar, es decir,
iniciarse en el ámbito de participación, extraer conclusiones de la administración para luego hacer una ley que fuera más efectiva. Es decir, viendo los procesos de participación, los datos, las iniciativas, cómo responden los ciudadanos, qué dificultades hay, qué elementos positivos y qué elementos negativos, se entendía que ese puesto de conocimiento era necesario para que posteriormente hubiera una ley de participación ciudadana efectiva. Bien, en ese intervalo, en ese cambio, lo que ha sucedido es que a la vez que está sobre la mesa llevar a cabo una ley de participación ciudadana, se ha considerado necesario relacionarla con transparencia y con lo que son las prácticas de buen gobierno. ¿Por qué? Porque sin información es muy difícil conseguir una buena ley de participación, y para que haya información tiene que haber desde luego información a través de datos abiertos como las experiencias que está liderando Nuevas Tecnologías, pero también tiene que haber transparencia. Si no hay transparencia o unas normas de transparencia y no hay una información, las posibilidades de participar de la ciudadanía son muy limitadas. ¿Por qué? Porque al final solamente aquellos ciudadanos que tienen mayor grado de formación tienen más acceso a participar. Entonces es absolutamente necesario unir esos tres conceptos para que haya una ley de participación efectiva, y por lo tanto en lo que se está trabajando es en un documento que aglutine esos tres elementos: participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, para dar respuesta a lo que debe ser un gobierno abierto. Todavía estamos en una fase de trabajo interno y por esa razón no ha sido sometido a un proceso de participación, pero desde luego en el momento en el que se considere oportuno por parte del gobierno impulsarlo, desde luego que se someterá a un proceso de participación ciudadana. No, es que no está hecha, se consultará. ¿Podría estar hecha? No, hombre, yo creo que lo he explicado correctamente. Es decir, el gobierno está trabajando para llevar a cabo una ley que aglutine tres cuestiones, pero no he dicho que se publicará en el boletín oficial sin someterla a un proceso de participación. Yo esto no lo he dicho que en el momento en el que el documento de trabajo inicial se tenga, se someterá a un proceso de participación ciudadana. Eso es. Y en ese proceso, evidentemente, los ciudadanos podrán aportar lo que consideren oportuna. Lo contrario sería decir que se llevará a cabo un texto legal que aparecerá publicado en el boletín oficial, y esa no es la voluntad. No creo que haya una diferencia. La participación puede ser, por ejemplo, los ciudadanos plantean las ideas y luego la clase política, pues, digamos, lleva esas ideas a un... Sí, y eso se hará en el proceso en el que se abra ese debate. Quiero decir que es totalmente compatible y conciliable lo que tú estás diciendo con la propuesta de abrir un proceso de participación cuando hay un documento inicial. ¿Significa eso que antes los ciudadanos no puedan hacernos llegar lo que consideren oportuno? No, de hecho se está trabajando para que la página esta que estáis viendo de participación ciudadana tenga ya la capacidad de aglutinar aquellas sugerencias o grados de colaboración que los ciudadanos quieran ponernos a nuestra disposición para trabajar en ellos. Y yo creo que en septiembre tenemos una página ya que sea interactiva en este sentido, ¿vale? Pero también es verdad que el gobierno tiene la potestad de elaborar un borrador, un documento de trabajo que se abra a la participación ciudadana, sin que eso cercione la posibilidad de que los ciudadanos hagan sus aportaciones. O sea, no está reñido. Es más, lo contrario podría entenderse como una dejación de funciones por parte de la administración. Es decir, si la administración planteara únicamente a la ciudadanía una iniciativa de que llevaran a cabo un borrador de texto legal sin que la administración dijera nada, posiblemente la reprochabilidad social sería, bueno, pero algo tendrán que contarnos, algo habrán pensado que es bueno que se impulse desde la administración. Es decir, una posición de texto en blanco tampoco sería aceptable. Por lo tanto, tan legítimo es que la administración vaya elaborando aquel documento de trabajo que considera bueno presentarlo a la ciudadanía para recibir aportaciones, como desde luego entender que la ciudadanía ya tiene en su conocimiento cuestiones que cree que es buena que la administración las tenga en cuenta para esa futura ley. Pero desde luego lo que les puedo asegurar es que será un documento que esté abierto a la participación ciudadana y que además sea lo más inclusivo posible y que además cuente con todas las posibilidades de redes sociales y de elementos estratégicos para que se pueda llegar al mayor número de personas.
para una norma de estas características los seminarios presenciales no sirven, porque evidentemente no es un elemento sectorial, no es una ley sectorial. Por ejemplo, en medio ambiente, ¿no?, o en cooperación al desarrollo, los actores principales son actores sectoriales. La mayoría de las ocasiones, mucha gente, bueno, pues no tiene intención o interés en participar en cuestiones de medio ambiente, por ejemplo, o de energía. ¿Por qué? Pues porque es algo pues, que es menos importante en sus prioridades. Una ley de carácter o de vocación general, como puede ser participación o transparencia, sí que puede ser una ley que evidentemente el elemento de proceso presencial pues no sea suficiente, y en eso se está trabajando. Y seguramente, además de la ley el portal de participación ciudadana, habrá otros canales que den soporte para tener en cuenta todas las consideraciones de los ciudadanos. Pero, por ejemplo, si ya en tu caso tienes una buena iniciativa, la puedes poner en común. Quiero decir, si se te ocurre algo ya que consideras que puede ser bueno, se puede comentar. ¿Más preguntas? O si queréis que comentemos algún proceso concreto. ¿Sí? Todos estos planes que has citado, que aparecen en la web de Aragón Participa, has dicho que se basaban en una participación presencial. Era una participación presencial de expertos en dicha materia, y el ciudadano no participa en esos. ¿Cómo participa? ¿A través de que el gobierno difunde esos planes? La respuesta sería ¿a quién se ha llamado para participar? Sí, posiblemente, vale. Y en la web de Aragón Participa, esos planes han sido puestos para ser difundidos simplemente. No, depende de la materia concreta y del responsable del departamento, se ha elegido un método o en otro. Por ejemplo, en algunos se ha conseguido instalar un botón que pone participa aquí, y los usuarios intentaban, los que consideraban necesario y oportuno, y cualquier persona que visitaba la página web introducía su aportación o su sugerencia a través del botón de Aragón Participa, y ahí llegaba su aportación. No obstante, la pregunta que se formula es muy interesante y es una de las cuestiones más sensibles de la participación ciudadana, sobre todo cuando se impulsa desde las políticas públicas. ¿A quién se llama? ¿Quién participa? ¿Y cómo se lleva esta cuestión para satisfacer lo que la Administración debe garantizar, que son derechos para los ciudadanos? Por lo tanto, aun cuando te podría haber contestado, voy a ir más allá. Bueno, en el ámbito de las políticas públicas, la cuestión de a quién se llama y quién participa tiene que ver, desde luego, con las estrategias que cada ámbito correspondiente del Gobierno de Aragón tiene en mente para conseguir que su política sea más efectiva. Evidentemente, hay determinadas materias que son más efectivas porque la sociedad civil destinataria de la política está organizada. Y está organizada en asociaciones, en lobbies, en ámbitos corporativos, de manera que el mapa de actores de cada política tiene una serie de redes sociales que ya están organizadas. ¿Por qué? Porque precisamente la filosofía de participación parece que es más efectiva cuanto más organizada está la sociedad. Por lo tanto, si en materias estratégicas como la cooperación al desarrollo hay una federación aragonesa de ONGs y se llama a esa federación para que participe en un proceso de participación, evidentemente cuantos más entes asociados tenga a su red, más efectiva será la participación. ¿Se consigue en estos casos llegar a todo el mundo? Yo creo que no. Y de hecho ahí está la complementariedad que ofrecen las redes sociales y los canales de participación en las redes, porque muchas veces, primero, no todos los ciudadanos interesados están asociados por una decisión particular, consideran que no tienen por qué estar asociados a una red, a un lobby o a una entidad representativa, y porque en otras muchas ocasiones pues no lo ven factible. Por lo tanto, por falta de tiempo, por falta de interés, de empatía con esa red, y por tanto quieren participar individualmente. Por tanto, ¿cómo se garantiza esa efectiva participación de todos? Pues evidentemente, en primer lugar, por llevar un registro que permita tanto a ciudadanos individuales como a ciudadanos colectivos registrarse para ser llamados cuando hay un impulso de política pública que les pueda ser afín. Y eso sí que es un elemento que se está trabajando ya, es decir, que haya un registro público donde yo individualmente, pues bueno, no pertenezco, como si me fuera un ciudadano concreto, a una ONG, no lo soy,
aun teniéndola, no soy parte de una red de ONGs, pero sin embargo a mí me interesa la política de cooperación al desarrollo. Considero que es algo importante para mí, es vital. Por lo tanto, a mí sí que me interesa hacer aportaciones cuando desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo se lleva a cabo pues, un plan, una estrategia, información, o simplemente quiero recibir información pues, de todo, del resultado de las convocatorias, de cualquier cuestión que afecte a la cooperación al desarrollo. Pero realmente es un desafío. Para medir el grado de participación, la eficacia de la participación, desde luego a mí hay un concepto que es absolutamente necesario, que es el de la legitimación, y que desde luego no puede perderse de vista, ¿vale? Participar, pero también legitimación para ello. Pero bueno, no es que sea excluyente, pero muchas veces se nos olvida la diferencia que hay entre procesos de participación y lo que son elementos de representación, ¿vale? Porque el elemento clave es la legitimación. Más cosas, sí. Hemos estado hablando de ha habido mucha conversación con el ciudadano y todo. El proceso de conversación con el ciudadano y de las aportaciones nos has enseñado de la gente que pone las sombras y las luces, pero al final no nos han nombrado hasta ahora ningún ejemplo práctico en el que en una nueva legislación se incluyesen esas aportaciones ciudadanas. Entonces, ya que tú tienes un lado político, si me puedes poner algún tipo de ejemplo. Sí. A ver, en el que se haya visto, porque al final la conversación es muy bonita, pero sí. Bueno, a ver, es un tema muy interesante. Vamos a ver, y por eso he dejado bien claro al principio que no se puede perder de vista que el modelo que tenemos nuestro gobierno es el representativo, y la cuestión es, un proceso de participación obligatoriamente debe llevar, por ejemplo, a un consenso. ¿Debe incorporar todas las aportaciones que hagan todos los actores o no? No, hombre, pues ahora lo vamos a ver. Yo estoy hablando en los porcentajes de los procesos de participación que he mostrado de los planes, he dado porcentajes de aportaciones que se han incluido. De hecho, lo podéis ver luego. Luego, de esas aportaciones se han incluido en los planes. Si quieres, lo vuelvo a poner. Sí, lo que yo he visto es que la gente buscaba ropa deportiva, que la gente no, a ver, no, vamos a ver. Quizás si he ido demasiado rápido lo vuelvo a poner. Es decir, en los procesos de participación he hablado de varias cosas. Procesos y luego datos estadísticos de un propio proceso. Comenzando por esto último, en el proceso de participación de familia se remitieron datos estadísticos del Departamento de Estadística, que facilitaba al documento de trabajo datos concretos sobre uso de nuevas tecnologías, usos de ordenadores, por ejemplo. Eso no es una aportación, eso es un dato estadístico, ¿vale? Pero eso es un ejemplo de un documento de trabajo, de un plan, de un proceso de participación. Pero anteriormente, concretamente, el proceso de participación de la ley de familia, que no está concluido. Pero anteriormente he puesto en la pantalla, y lo voy a volver a poner ahora para que no quede dudas, procesos de participación donde concretamente en el de servicios sociales el 86% de las aportaciones se incluyeron. El 86%. Bueno, pues entonces... Hombre, si quieres descendemos... bueno, otra cosa es que no te los creas. A ver, son cuestiones diferentes. Es decir, puedes no creerte lo que te digo, que esto es una cuestión, y otra cuestión es, ¿no? Es que son cuestiones diferentes. Es decir, si yo doy un dato, dices, el 86% de las aportaciones se han incluido, y ese dato no te sirve, yo lo respeto perfectamente. Pues bueno, vale. Bueno, yo creo que te he contestado, pero no obstante, en cualquiera de los procesos de participación que puedes ver, puedes descender a casos concretos. Si lo que pretendes es que de ese porcentaje te diga textualmente cómo aparece en el plan lo que ese ciudadano dijo, evidentemente yo ahora no puedo descender a este plano concreto. Lo que te puedo decir es que el documento se enriqueció con las 86 aportaciones que se hicieron al plan de servicios sociales. Y para ir al detalle de lo que tú quieres, evidentemente, pues yo te remito ya a la página web, miras ahí las aportaciones y el documento. Lo puedes mirar, si es público. O en el plan de cooperación al desarrollo. Mira, ya te pongo el ejemplo concreto. En el plan de cooperación al desarrollo, el plan de cooperación salió con unos países geográficos que el gobierno de Aragón entendía que eran estratégicos. Y, por ejemplo, no estaba Perú ni estaba Nicaragua. Y tras el proceso de participación ciudadana, los actores consideraron que Perú era un país estratégico y que Nicaragua también. Y el plan de cooperación al desarrollo aragonés, si te metes en la página de Aragón Participa, lo puedes mirar, incorpora
Nicaragua y ni incorpora Perú. Caso concreto. Y para que no haya duda, vamos a verlo, si quieres. O sea, ahí desciendo del plano estadístico al plano concreto. Se hizo una aportación y ahí está. En el plan aragonés la cooperación. Evidentemente, a ver, la aportación que hace el ciudadano textual no aparece exactamente igual. Pero está claro que de lo que desprende el ciudadano es que si Nicaragua es un país importante, pues bueno, finalmente se incorporó. ¿Vale? Ahora bien, yo creo que por donde tú encauzas la pregunta, y es muy interesante, es ¿todas las aportaciones que hace un ciudadano en el proceso de participación van a tener cabida? O lo que es más, lo que... ¿Perdón? Que todas, ¿no? O sea, que se tiene para eso estar. Los gobernantes para que bueno, una valoración de todas esas aportaciones. Yo no voy a dar respuesta a muchas de las preguntas porque además entiendo que todavía estamos en una fase muy incipiente, pero insisto, la cuestión era si todas las aportaciones que hace un ciudadano deben ser acogidas, incluso si deben. Y he empezado diciendo, primero, que nuestro modelo es representativo, luego la responsabilidad la tiene el cargo público, en segundo lugar, hay límites que sobrepasan la voluntad del mandatario público y además el proceso de participación que impulsa una política pública tiene una vocación de interés general. Es decir, tan legítimo es para el ciudadano hacer aportaciones como entender que el resultado final del conjunto de las aportaciones a veces no acogen reivindicaciones o participaciones o cuestiones que aporten los ciudadanos a nivel particular porque no encajan dentro del interés general que en ese momento aborda la política pública. Luego, realmente creo que el interés de la pregunta, que tiene mucho, va por esa vía y sea una de las cuestiones pues más sensibles y desde luego las que siempre van a ofrecer mayor debate y que además pueden llevar muchas veces a insatisfacción por parte de los ciudadanos. Es decir, si un ciudadano participa en un proceso y no ve plasmada su aportación, puede entender que el proceso pues no ha sido un éxito para él. Pero a pesar de eso, y aun asumiendo en muchos casos esa frustración, por decirlo de una forma, desde luego siempre un proceso de participación va a otorgar muchos más inputs que cuestiones negativas. Siempre. Primero por una cuestión de sensibilización, segundo por una cuestión de ejercicio de accesibilidad a la información. Ya de por sí, participar en un proceso supone tener a disposición del ciudadano un material de información que le facilita a la administración que de otra forma no podría obtener. Y eso en muchas ocasiones crea reacciones contrarias a lo que a priori tanto el ciudadano como el mandatario público podría obtener. Por ejemplo, en el ámbito local, en un ayuntamiento concreto que se llevaba a cabo un proceso de participación, se sometió a proceso de participación pues por dónde tenía que transcurrir el itinerario del bus urbano. Cualquiera puede saber que el transporte público es un elemento muy sensible para cualquier alcalde, cualquier corporación municipal. ¿Por qué? Porque tiene que dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y además pues tiene que conseguir que la prestación del servicio público sea eficaz. Bueno, pues como era un tema sensible, el ayuntamiento en cuestión sacó este proceso de participación ciudadana y todo el mundo quería que el bus, el autobús en este caso, parara en su puerta y el proceso de participación inicial se acogieron todas las sugerencias, todas, y luego pondré con este mismo ejemplo en otro municipio lo que pasó. ¿Qué ocurría? Que en una población de 8.000 habitantes el autobús pues costaba 1 hora y media o 2 horas en hacer su recorrido porque paraban todas las puertas, claro, aquello era interminable, por no decir lo costoso que fue, era en términos económicos. Bueno, pues evidentemente allí, ¿qué ocurrió? Que todos los actores se dieron cuenta que todas las sugerencias hacían inviable el propio servicio público. Pero el hecho de que no tuvieran lugar todas las aportaciones frustró el proceso. No. ¿Por qué? Porque en ese proceso la gente descubrió algo muy importante, que era el coste de la prestación del servicio público municipal de transporte. Y cuando algunos colectivos descubrieron lo que le costaba al ayuntamiento, algunos colectivos que tenían el servicio público bonificado renunciaron. Y renunciaron voluntariamente porque vieron que podían pagar ese servicio público
y que no tenía sentido que fuera bonificado para ellos. Y esto se descubrió en un proceso de participación, unido a un elemento de transparencia, porque si tú das datos y das información y dejas participar, pues evidentemente la reacción de los ciudadanos no siempre es como uno espera, sino que ofrece una riqueza muchísimo mayor. ¿Se acogieron todas las aportaciones? No. ¿Sería un fracaso para aquellos que no la vieron satisfecha? Pues hombre, seguramente que algunos sí, pero en términos generales y velando siempre por el interés general, que es el que alimenta e impulsa las políticas de la administración, ¿fue interesante? Por supuesto que lo fue. O sea, en otro caso, pasó todo lo contrario. En otra ciudad de proceso de participación con el transporte urbano. ¿Qué es lo que pasó? Pues allí no es que el autobús tuviera un recorrido de 2 horas, es que en algunos sitios el autobús iba vacío. Iba vacío. O sea, se acogieron todas las propuestas, pero claro, como cada vez es menos el grado de usuarios que lo necesitan, pues llega un momento que solamente va un ciudadano montado en el autobús. Y se acogieron todas. O sea, son experiencias concretas. Claro, en un núcleo donde hay muchos ciudadanos, la prestación del servicio pues da satisfacción a muchos. Si se acogen todas las aportaciones de carácter individual, la prestación de un servicio colectivo pasa a ser individual. Entonces, son ejemplos que lo que ponen de manifiesto es que evidentemente no siempre con un proceso de participación se satisfacen las pretensiones individuales. Por eso, a mí lo que quería precisar, y lo he hecho al principio y quizás ahora tenga más sentido, es lo siguiente. Lo que diferencia el proceso de participación al trámite de audiencia en el proceso administrativo es que el ciudadano en el trámite de alegaciones y de audiencia evidentemente va a alegar lo que a su derecho le convenga mejor. Y para eso tiene un procedimiento administrativo que salvaguarda sus derechos como ciudadano para decidir en ese procedimiento administrativo. Y en un proceso de participación ciudadana el enfoque es diferente. Es decir, uno puede reivindicar sin ningún tipo de formalidad lo que le parezca mejor, pero lo va a hacer evidentemente dentro de un elemento colectivo, que es su integración particular en un proceso general. Y eso lleva inicialmente por una posición inicial, pero que en muchas ocasiones va evolucionando hasta convertirse en una voluntad general. Y eso es lo enriquecedor del proceso de participación. Y conectando por el principio, yo iniciaba el contexto advirtiendo que esto obedece a una filosofía de intentar mejorar la afectividad y la efectividad entre las instituciones, los ciudadanos, las políticas y los políticos. Es decir, no tiene un mensaje finalista en sí mismo de que lo último y lo primero que se persiga es satisfacer una demanda individual, sino involucrar y hacer corresponsable al ciudadano de un proceso que revierte en un elemento general. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Más preguntas? Bueno, ya nos... vale. He entendido, pero que podéis hablar con igual a la salida. Sí, sí. Cambiar punto de vista, como ya son las 6:05, vamos a dar continuidad a la sesión, ¿vale? Muchas gracias, Blanca. Nada. Podéis ver en la página web todo lo que os he comentado y desde luego la presentación pues la pongo a vuestra disposición porque en los casos concretos pues da más información.